Bien, hermanos, vamos a iniciar estudiando las Escrituras. Quiero que hablemos del espiritismo infiltrado en la iglesia adventista. ¿Saben de que en la iglesia adventista hay espiritismo? Porque nosotros creemos de que el espiritismo solamente tiene que ver con la iglesia católica y las iglesias protestantes, con la falsa doctrina del alma inmortal, y que salen fantasmas y muchas cosas que el demonio está tramando para engañar al mundo. Esa es la base del espiritismo, la doctrina del alma inmortal, que la predican católicos o protestantes. Yo creo que como adventistas el diablo en ese aspecto no nos puede engañar, porque si se nos aparece un difunto, inmediatamente vamos nosotros a saber quién es. ¿Quién es? Satanás, porque los muertos nada saben. Así que el diablo no usa esa clase de engaños contra la iglesia porque sabe de que no los va a engañar. Así que él va a usar otra táctica más sutil para engañar, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. O sea que el engaño es sutil. El espíritu de profecía dice que el engaño de Satanás es 10 veces más que en los tiempos de Cristo. O sea que el engaño el diablo lo ha refinado. Y si la iglesia no estudia la Biblia a profundidad, serán arrastrados por grandes errores que los vamos a estudiar en esta mañana. En la iglesia se ha infiltrado un espiritismo sutil y que muchos, por falta de estudio de las Escrituras, no se han dado cuenta de que en la iglesia se ha infiltrado el espiritismo. Interesante. Ahora, vamos a ver, para poner la plataforma sobre este tema, porque es interesante lo que vamos a estudiar, hermano. En primer lugar, debemos de entender y saber que Dios es el único que define lo que es pecado. No es la iglesia adventista, no es el pastor, no es un anciano lo que define lo que es pecado. Dios define lo que es pecado. Dios define lo que es bueno y lo que es malo. No es ningún hombre, no es ninguna iglesia, es Dios. Ese es un atributo exclusivo de Dios, definir lo que es bueno y lo que es malo. Dios. Ahora, ¿dónde Dios lo define? ¿O dónde Dios dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo sabemos nosotros, lo que es bueno y lo que es malo? Es en su ley. Noten lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Dios define lo que es pecado y lo revela ¿dónde? En su ley. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? No son los hombres los que definen lo que es pecado, es Dios. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos esa potestad de definir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué pasaría? Fuésemos entonces ¿qué? Dios. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Si tuviésemos esa potestad nosotros de definir lo que es bueno y lo que es malo, entonces seríamos ¿qué? Dios. Porque Dios es el único que puede ¿qué? Definir lo que es bueno y lo que es malo, y lo revela ¿a dónde? En su ley. Eso es lo que es pecado, lo que la ley dice. Eso es pecado. Nadie puede inventarse otros términos de pecado. Nadie puede darle al pecado otras definiciones. Nadie puede inventarse otros conceptos de pecado. La Biblia claramente define, y Dios así lo ha dicho, que pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. ¿Estamos claros en eso, hermano? Pero ¿por qué
Dios tiene esa potestad? Porque Él es ¿qué? Dios. Él es soberano. Noten qué interesante. La definición de pecado no la da la iglesia, no la da la sociedad, no la da la cultura, nada, no la dan las leyes humanas, no la dan los gobiernos humanos. La definición de pecado, ¿quién la define? Es Dios, no la cultura, no las naciones, no cualquier cosa que nosotros podamos decir o justificar. La definición de pecado es Dios quien la da. Dios define lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es Dios y es Dios soberano. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Satanás, para hacer caer a Adán y a Eva, especialmente a Adán, el diablo le manipula las escrituras a Eva y le insinúa un mal pensamiento. Y quiero decirles algo muy interesante, hermanos. El diablo no conoce nuestra mente. El diablo no conoce nuestros pensamientos. Ese es un atributo exclusivo de Dios, conocer lo que usted piensa. El diablo lo que hace es insinuarle un mal pensamiento y seguir la lógica de cómo usted va a actuar al insinuarle ese pensamiento. El diablo preparó el terreno con Adán y con Eva, especialmente con Eva, porque Pablo dice que la que fue engañada, ¿quién fue? Eva. Vamos a ver qué es lo que está insinuando Satanás a Eva. Noten lo que dice Génesis 2:15 al 17, para que veamos el contexto. Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Está definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Dios está definiendo de cuáles árboles debe de comer Adán y Eva y de cuál árbol no. No es Adán y Eva que están definiendo cuál árbol se debe de comer y cuál árbol no. Quien está haciendo esta definición entre lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer, ¿quién es aquí? Es Dios. No es Adán y Eva. Dios claramente en este mandamiento está definiendo de estos árboles pueden comer y de este no. Y nadie puede cuestionar eso. No fue Adán y Eva la que decidieron cuál árbol les gustaba. Adán y Eva bien hubieran podido decir: este árbol me gusta más, y hubiesen podido poner excusas y cuestionar el mandato de Dios. Este árbol me gusta mejor porque no me va a dar tanto apetito como el otro, y hubiesen puesto varias excusas. Pero el mandamiento de Dios era claro y específico: de todos los árboles podrán comer, menos de este. Dios lo había definido, porque Dios define lo que es bueno y lo que es malo, no es el hombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos dicen amén? Casi no dicen amén. El decir amén no es un monopolio que solo las iglesias protestantes lo han comprado. La palabra amén es cuando se dice algo que es verdad y bíblico, uno debe responder ¿qué? Amén. ¿Qué significa amén? Así sea, es verdad. Entonces no tengan miedo de decir amén, a menos que seamos mudos. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? ¿Es bíblica esa palabra de decir amén? Amén, así sea. Es un nombre dado a Cristo en el mensaje de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén. Es un nombre dado a Cristo, porque la palabra amén se puede traducir como verdad, porque Jesús es la verdad y su palabra es la verdad. Entonces, si alguien está diciendo la verdad, asegúrese que eso sea verdad para responder con un. Digo esto porque tiene que estar seguro que si el predicador está diciendo algo incoherente o algo absurdo, no diga amén, porque hay hermanos que a lo loco también dicen amén, 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 porque ya lo tienen como una muletilla. Hay que tener cuidado. Usted concéntrese, escuche al predicador, vaya siguiéndolo con la Biblia,
Si lo que dice el predicador es bíblico y si lo que está diciendo el predicador es bíblico, usted va a responder ¿qué? Amén. Pero si el predicador dice una incoherencia, ¿usted qué va a decir? Se va a quedar callado. Porque no es cierto. ¿Sí? Bueno, vamos al camino otra vez. ¿Quién definió cuál árbol comer, cuáles árboles comer y cuál árbol no? ¿Quién lo definió? Dios. Él lo define, lo que es bueno. No es la cultura, no es la sociedad. La cultura no me puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios. La iglesia no puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios quien lo define en su ley. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a algo muy interesante. Noten lo que hace Satanás con Eva. Le insinúa un pensamiento y noten la conversación que se establece. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Concéntrense en leer el texto. Pregunto, hermanos, ¿los animales hablan? ¿Hablan los animales? Pero entonces, ¿por qué aparecen en la televisor perros hablando, Mickey Mouse hablando, Pato Lucas hablando, pescados hablando? ¿Pueden hablar los animales? Pero ¿qué es lo que está haciendo Satanás ahí? Le está, en una forma subliminal, le está diciendo a la gente que los animales ¿qué? Hablan. Los animales no hablan, pero aquí vemos una serpiente hablando. Pregunto, ¿era la serpiente? ¿Quién era que estaba hablando? Apocalipsis capítulo 12. No se vayan a perder, hermano, porque esto está tremendo lo que viene a continuación. Apocalipsis capítulo 12. Noten qué título se le da aquí a Satanás. Apocalipsis 12. Dice el profeta, Apocalipsis 12, versículo 8 y 9. Pero no prevalecieron ni se halló lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué título se le da aquí a Satanás? Serpiente antigua. ¿Haciendo alusión a qué? A Génesis capítulo 3. Entonces la pregunta es, ¿era la serpiente que estaba hablando o Satanás usando a la serpiente? Satanás era el que estaba hablando, porque los animales no hablan. Les voy a poner otro ejemplo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16 que Jesús dijo, iré a Jerusalén, porque es necesario que vaya y padezca en manos de hombres pecadores. Viene Pedro y lo detuvo. Señor, no permitiré que vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? ¿Era Pedro? Él era Pedro, no era Satanás. ¿Pero por qué Jesús le dijo apártate de mí, Satanás? Porque no era Pedro quien estaba hablando, sino que era ¿quién? Satanás usando ¿a quién? A Pedro. Ahora, volvamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, la cual Dios había hecho, la cual dijo a la mujer.
Noten qué interesante lo que ahora la serpiente o Satanás va a hablar. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿era esto verdad? Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran de todos los árboles. Dios les había dicho, coman de todos los árboles, menos de uno. Pero aquí Satanás, ¿qué es lo que está haciendo? Tergiversando el qué, la palabra de Dios, algo que Dios no había dicho. Y sigue diciendo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente que moriráis. Entonces ahora responde la serpiente, concéntrense. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está haciendo aquí el diablo? Contradiciendo ¿qué? La palabra de Dios. Y noten cómo dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben qué es lo que está insinuando aquí Satanás a Eva? Le está insinuando de que Dios es Dios porque comió de ese árbol. Y Dios no quiere tener un contrincante. Por eso es que les está evitando que coman de qué, de ese árbol. Están captando, hermano, la malicia sutil del diablo. Aparte que tergiversó la palabra para engañar a Eva. Seréis como Dios. ¿Qué está insinuando Satanás a Eva? Que Dios no tiene potestad de definir cuál árbol comer y cuál árbol no. Ellos también pueden decidirlo, porque también son Dios. ¿Están captando, hermano? ¿Me están siguiendo lo que el diablo está diciendo? Dios no tiene solamente él la potestad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. También ustedes son Dios, seres como Dios. Coman para que tengan esa potestad que Dios tiene también de definir lo que es bueno y lo que es malo. No permitan de que Dios les esté dando órdenes. ¿Quién es Dios para que estemos sujetándolos a sus mandamientos? Ustedes también tienen esa potestad de ser dioses y definir lo que es bueno y lo que es malo. No permitan de que alguien los esté manipulando. Astuto. ¿Captaron, hermano? Qué tremendo. Seréis como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, sabiendo el bien y el mal. O sea que ustedes serán como Dios y pueden decidir lo que es bueno y lo que es malo. Engaño sutil. Seréis como Dios. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Saben de que la iglesia adventista en los tiempos de Elena de White y de muchos pioneros sufrió un gran zarandeo? Que 1 de 3 pastores adventistas apostataron. Ese zarandeo sacudió los cimientos del adventismo con la famosa doctrina del panteísmo pregonada por el doctor John Harry Kellogg, el creador del cornflake Kellogg's. El panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo era la creencia de que toda la creación de Dios tiene esencia y sustancia de Dios. O sea que un árbol es Dios. Usted y yo somos Dios, porque tenemos una parte y una sustancia de Dios. Dios está en todo lugar, por tanto, si está en todo lugar es Dios. El panteísmo. Y esa doctrina sacudió los cimientos de la iglesia adventista, que Elena de White le llamó la apostasía alfa, que sacudió los cimientos del adventismo, porque muchos aceptaron esta herejía y por eso fue quemada
la publicadora de Battle Creek, donde se publicaba material de la iglesia para pregonar el evangelio, se llegó al punto de publicar un libro del doctor John R. Kellogg donde propagaba la doctrina del panteísmo. El libro se llamaba The Living Temple. O sea que se había llegado una gran apostasía al colmo de que ya en esas publicadoras de Battle Creek se estaban propagando estas herejías y Dios decidió quemar ese lugar. La historia dice que nadie podía pagar ese lugar. Como adventistas debemos de conocer esa historia, la famosa herejía del panteísmo que sacudió los cimientos de la iglesia adventista, que nosotros somos Dios. Cualquier cosa de la creación de Dios es Dios porque tiene la sustancia de Dios, por lo tanto es Dios. La misma herejía de el jardín del Edén, seres como Dios. ¿Y saben cuál es lo peligroso de la herejía del panteísmo? Si usted y yo somos Dios, tenemos también potestad de definir lo bueno y lo malo. No solamente la ley, también yo tengo potestad de decidir qué es lo bueno y lo malo. Pero según la Biblia, ¿por cuál código seremos juzgados? Por la ley de la libertad. Y si yo tengo potestad de definir lo que es bueno y lo que es malo, entonces cuando sea juzgado, salgo exento. Porque yo defino lo que es bueno y lo que es malo. Porque yo soy ¿qué? Dios. Porque yo tengo partes divinas. Eso enseña el panteísmo. Ser Dios. Yo defino lo que es bueno y lo que es malo. Porque somos semidioses, somos Dios. Tremendo, hermanos, tremendo. Elena de White, hablando de esta herejía del panteísmo que sacudió los cimientos del adventismo, escribió en el libro Evangelismo, página 437, párrafo 5. Noten cómo dijo: he visto el resultado de esas ideas fanáticas con respecto a Dios. Son la apostasía y el espiritismo. Noten cómo definió Elena de White la herejía del panteísmo como espiritismo. Y noten cómo le llama también el amor libre. ¿Cómo? Amor libre. El panteísmo lleva herejías satánicas. El espiritismo y el amor libre. ¿Qué es el amor libre? A la que se refirió Elena de White. Al que tienen esas enseñanzas, estaba también disimulando que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. Al amor libre, dice Elena de White, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. ¿Cómo así? Muy extraño eso. Muy extraño ese lenguaje. ¿Qué es amor espiritual impío? Y también le llama a ella amor libre. Vamos a seguir leyendo. Evangelismo, página 436. Y dice lo siguiente: ya se están introduciendo entre nosotros elementos espiritualistas que minarán la fe de quienes les presten atención. La teoría según la cual Dios es una esencia inmanente, o sea que llevamos dentro en la naturaleza, es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y se derronza su grandeza y su majestad. Las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructoras del alma. Las tinieblas son un elemento
y la sensualidad su esfera. Noten cómo ella dice, la sensualidad es una esfera. ¿Saben qué significa algo sensual? Algo que le estimula sus instintos sexuales. Algo sensual. Por ejemplo, cuando hablamos de una mujer sensual, ¿qué es? Una mujer que se viste y se atavia, ¿para qué? ¿Para qué? Alborotar los instintos sexuales ¿de qué? De un hombre. Eso es sensual. Y ella relaciona el espiritismo y el panteísmo con algo sensual. Y le llama a ella amor espiritual impío. Y sigue diciendo, las tinieblas son un elemento y la sensualidad su esfera. Agradan al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. Noten que el espiritismo disfrazado y el amor espiritual impío es un amor que alimenta la sensualidad y que agrada al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios, el espiritismo. Ahora, aquí viene algo muy interesante. ¿Qué es el amor espiritual impío y el amor libre? ¿Por qué Elena de White dice que Dios le reveló que así debería de llamarse eso, que estaba relacionado con el espiritismo y que se estaba infiltrando en la iglesia? Ahí dice, ya se están introduciendo entre nosotros elementos espirituales que minarán la fe de quienes les presten atención. Esto lo dijo Elena de White casi 100 años atrás. Imaginémonos ahora cómo está de infiltrado eso. El amor espiritual impío y el amor libre, que es un engaño sutil y otra forma de espiritismo infiltrado en la iglesia adventista. La pregunta es, ¿qué es entonces amor espiritual impío? Al que Elena de White se refirió y que lo relacionó con el panteísmo. ¿Qué es el amor libre y el amor espiritual impío? El amor que agrada al corazón natural y a la sensualidad. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? ¿A dónde se revela el amor de Dios? En la obediencia a su ley. O sea que si excluimos la ley del amor, no es amor, sino que es un amor espiritual impío, que agrada ¿a qué? Al corazón natural y a la sensualidad. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? No se vayan a perder. El amor genuino de Dios, ¿dónde se manifiesta? En la obediencia a su ley. Si excluimos la ley del amor, ese amor no es amor genuino, sino que es un amor espiritual impío que agrada ¿a qué? Al corazón natural y a la carne y a la sensualidad. Voy a leerles algunos versículos para demostrarles que el amor se revela en obediencia a los mandamientos de Dios. Noten cómo dice 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor legítimo de Dios, el amor ágape, ¿cómo se demuestra o cómo se manifiesta? ¿Cómo un creyente que ha nacido de nuevo demuestra que ama a Dios? ¿Cómo se demuestra? Guardando ¿qué? Sus mandamientos. Y sigue diciendo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son una carga o no son difíciles de guardar, significa la palabra gravosos. ¿Cómo demuestra un cristiano que ha nacido de nuevo? ¿Cómo lo demuestra? ¿Diciendo yo creo en Dios? No. ¿Obedeciendo qué? Sus mandamientos. ¿Y esos mandamientos están basados qué? En amor. Noten lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 3 y 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pregunto, hermano, ¿los mandamientos de Dios se deben de guardar o se deben de cuestionar? Se deben de guardar, porque Dios define lo que es bueno y lo que es malo en su ley. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero si guardamos ¿qué? Su mandamiento. En esto se demuestra que lo amamos si guardamos sus mandamientos. Y noten cómo dice Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. No sabéis, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume que es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Amor. El amor de Dios se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Un versículo que nosotros conocemos, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Ahí se manifiesta el verdadero amor. Ahora la pregunta es, si el verdadero amor se manifiesta en obedecer los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué significa la expresión amor espiritual impío o amor libre? Es un amor donde se excluye la obediencia y los requerimientos de Dios. Este es la clase de espiritismo que se ha infiltrado en la iglesia. ¿Captaron, hermano? Un amor sensacionalista, un amor libre, donde a la gente no se le enseña a obedecer la ley y a abandonar el pecado. Una predicación que solamente se basa en sentimientos y en emociones, en lo que tú sientes. Lo que importa es lo que tú sientas, no lo que Dios dice en su palabra. A modo que si tú te sientes bien, significa que eso es lo que Dios quiere. Y por eso es que las predicaciones se han adaptado al gusto del populacho de la iglesia. No, hermano, no predique contra el pecado porque eso a la iglesia la molesta. No predique en contra de las modas ni de los maquillajes porque eso a la iglesia la molesta. No predique en contra de la indumentaria cristiana, que las hermanas ya no se pongan pantalones porque eso les molesta a las hermanas. Hablemos solamente de amor. Amor libre, impío, que le agrada ¿qué? Al corazón carnal y sensual. Por eso es que Satanás está ganando gran ventaja dentro de la iglesia, porque se está entrando un espiritismo sutil. Ahora lo que importa es lo que usted sienta, que la iglesia se sienta bien. No hay que predicar temas de que confronten a la iglesia, no hay que predicar temas de que a la iglesia le hagan sentir mal. Prediquemos de amor. Ya deben de andar predicando de la bestia y del papado. Eso a la gente le asusta. Hablemos de amor, de que Cristo es amor. Amor espiritual impío, que excluye la obediencia y la santidad. Se está infiltrando eso en la iglesia, hermano. ¿Ah? Ya nadie habla de que las hermanas se deben de vestir bien.
Ya nadie habla que las hermanas dejen de usar maquillaje, no por legalismo, sino porque les están matando el cutis. Sí, hermano. Nadie habla de la indumentaria cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que en un púlpito adventista escuchó un tema de cómo debemos de vestirlos para glorificar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó eso? ¿Cuándo escuchó un tema de que Dios quiere que respetemos su día santo y qué se debe de hacer y qué no en su día santo? Se han olvidado. ¿Por qué? Porque las predicaciones que se han infiltrado en la iglesia tienen que ver con solamente ¿qué? Emociones y sentimientos. Hay que hablar solamente de amor. Ese es el amor libre y impío. Donde no se está predicando una predicación que apele la conciencia y que a la gente le haga que se arrepientan. Se traen predicadores de otros países solo para que vengan a hablar temas de emocionalismo y sentimentalismo. El amor espiritual impío. Ese es el espiritismo sutil, porque lo que importa es que usted se sienta bien. Usted es Dios, puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Espiritismo sutil en la iglesia adventista. Y cuando se predica un tema fuerte, ¿qué es lo que dicen hoy los hermanos? El hermano está atacando a la iglesia. El hermano no está hablando de amor. El hermano es un disidente. Tremendo. Y lo digo con respeto. Hace mucho fui a predicar a una iglesia. Yo ni sabía cómo se vestían las hermanas allí. Primera vez que me invitaban. Y Dios me puso en el corazón ir a hablar acerca de la indumentaria cristiana, de cómo debemos de vestirlo. El tema fue tan explicado, Biblia, manual de iglesia y espíritu profecía. Lo dije con gran tacto. Y una por una de las hermanas se fueron yendo. Jamás me volvieron a invitar a esa iglesia. Y un hermano de confianza me dijo: a usted no le invitan a esa iglesia a predicar porque ese tema les cayó como agua caliente, me dijo. Porque todas las hermanas ahí se visten mal y se maquillan. Empezando con los miembros de Junta y con la esposa del pastor. Con razón usted cayó mal, hermano. Según yo pensé que por otra cosa no me invitaban y fue por eso. Por más que uno les explique, se enojan con el mensajero, como que si uno es culpable, arrancan eso de la Biblia y del Espíritu de profecía, o quémenla. Pero aquí el problema no es el hermano Rafael, es lo que está escrito. A Elena de White se le presentó de que el diablo iba a infiltrar en la iglesia una forma de espiritismo sutil, un amor espiritual pero impío, que excluye la santidad. Ese es el espiritismo sutil que se ha infiltrado en la iglesia. Y ese es el que está ganando auge en la iglesia adventista. Tremendo, hermano. ¿Han visto ustedes esa clase de predicadores que solamente predican temas de autoestima, superación? Algo hermoso, pues. Cosas de amor, melancólicas, ternura. Todo es un caramelo. Eso es un espiritismo sutil. Téngale cuidado a esas clases de predicaciones que tranquilizan la conciencia en la iglesia y que no le señalan el pecado. Tenga cuidado, hermano. Eso es peligroso. No importa que la predicación lo hizo llorar, pero si esa predicación no lo llama al arrepentimiento y a una consagración y a una santidad para con Dios, es un amor impío, es un amor falso. Porque el verdadero amor, ¿dónde se manifiesta? En obediencia a la ley de Dios. Tremendo, hermanos. Predicaciones basadas en puro sentimentalismo. Hay que hablarle de amor a la gente. No hay que hablar del pecado, porque se van a molestar las hermanas.
No hay que decirle nada malo a la iglesia. Subamos payasos a los púlpitos. Hagamos relajiadas. No hay que decirle nada malo a la iglesia porque se va a molestar. Amor espiritual impío. No hay que hablar de música. Lo importante es que nos sintamos bien. No importa si traemos una música de los Tigres del Norte, solamente le cambiamos la letra. Lo importante es que la iglesia se sienta bien. Amor espiritual impío. Tremendo, hermano. Hay que enseñar a la iglesia que se sienta bien. Emociones y sentimentalismo. Se excluye la santidad. ¿Y qué diríamos? El amor espiritual impío ha abierto las puertas a la iglesia para que dentro una gran ola de mundanalidad y tradiciones mundanas que provienen del catolicismo romano. Hermano, no importa. Lo importante es que nosotros amemos a nuestro prójimo. No importa lo que practiquemos. Amor espiritual impío. Predicaciones que solamente se basan en fábulas y anécdotas. Amor espiritual impío. Personas que solo aman los mensajes cariñosos y tiernos. Y no hay que decir nada hoy, porque si uno dice algo fuerte, ya lo tildan como uno que fanático, fariseo, loco o disidente. Porque el amor espiritual impío ha cegado al pueblo de Dios. Ahora, aquí viene lo interesante. A Elena de White se le mostró esta relación de el amor espiritual impío con el espiritismo. Están estrechamente ligados. Cuando una predicación y cuando un mensaje se espacía solamente en amor y sentimientos, ese es espiritismo sutil. Noten cómo dice Elena de White en este libro, Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. Oiga, Satanás está refinando sus ataques, hermano. Antes era ¿qué? Un espiritismo abierto. Ir a consultar a los muertos, fantasmas. Eso ya no los engaña a nosotros. Así que el diablo, ¿qué es lo que hace? Es un espiritismo en realidad más peligroso que anteriormente. ¿Por qué? Debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras que años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta ambos. Hoy el espiritismo acepta ¿qué? A Cristo y la Biblia. Pero noten ahora cómo es el engaño. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado. Usan la Biblia, ¿pero para qué? Para justificar el pecado y que la iglesia se sienta ¿qué? Bien. Mire cómo dice. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado. Por eso es que se llama amor espiritual impío. Al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Y noten cómo viene la siguiente cita, hermanos. Pongan atención. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. ¿Qué es el espiritismo? Cuando usted predica solamente de qué? De amor, y excluye qué? Las verdades vitales que el ser humano necesita. Y se basa solamente en sentimientos y emociones. Que usted se sienta bien. Y noten cómo dice. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierde de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como que si fuera letra muerta,
fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niegan a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no disciernen sus engaños. Está hablando aquí Ellen G. White de la iglesia adventista. Se está infiltrando un espiritismo disfrazado donde solamente se predica de amor hasta llegarlo a ser un mero sentimentalismo, donde no se le predica a la gente del pecado, de la obediencia a los mandamientos de Dios, de abandonar el pecado, de la santidad, nada de eso. La pregunta es ¿por qué? Vamos a ver algo muy interesante. Noten cómo dice esta cita en la matutina Cada Día con Dios, página 53. Muchos ensalzan al ministro que habla de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús, pero no pone énfasis en los deberes de las obligaciones, que no amonesta acerca de los peligros de la hipocresía, o que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. Lo ensalzan al ministro que habla solamente de eso. Lo aman. ¿Captaron la cita? Muchos ensalzan al ministro que habla solamente de la gracia y el amor. Amor espiritual impío. Solamente a la iglesia hablarle de amor. Y eso es lo que está infiltrándose en la iglesia. Que la iglesia solamente le gusta que le hablen ¿qué? De amor. ¿Saben por qué razón ahora la mayoría de nuestros ministros, lo digo con respeto y no estoy criticando, lo dice Ellen G. White, por qué la mayoría de ministros se desvían a predicar más cosas de amor que predicar temas controversiales? Porque es la única forma de retener ¿qué? A los miembros y que no se vayan. ¿Sabían ustedes eso? No? El ministro que se dedica a predicar temas fuertes y controversiales ya estará ¿qué? En el ojo del huracán. Y voy a meterme en agua caliente. ¿Saben por qué el pastor Esteban Born no lo quieren? ¿Ah? Y algunos ignorantes dicen que él es disidente. La ignorancia lo lleva a la perdición. Pero ¿saben por qué no lo quieren al pastor? Porque habla en contra del pecado, de la música pop rock que se ha infiltrado en la iglesia y de la ordenación de mujeres como pastoras. ¿Saben que la ordenación de mujeres como al pastorado es el resultado del amor impío y limpio? Del amor libre e impío. No es limpio, porque no es ningún limpio. Porque así enseñan los que promueven la ordenación de mujeres, hermanos. Dios a todos los ama iguales. Tanto mujeres como hombres somos iguales. Por tanto, la mujer también puede ¿qué? Ser pastora. La base de la ordenación de mujeres es el amor libre. El libertinaje, lo importante es que lo sintamos bien, que la iglesia se sienta bien. Pero por detrás hay un engaño sutil. Otros dicen así: hay que ordenar mujeres como pastoras porque eso ayudará a la predicación del evangelio. ¿Quién les ha dicho que esto va a ayudar? Las mujeres pueden ejercer grandes privilegios en la iglesia y ayudarán al crecimiento de la iglesia. ¿Quién les ha dicho eso, que al hacer eso la iglesia va a prosperar? ¿A dónde dice eso? Pero noten que con buenas intenciones quieren hacer algo que no tiene fundamento bíblico. Por detrás hay un engaño sutil y lo promueven a través de buenas intenciones. Amor espiritual impío, amor libre. Y noten qué interesante, hermano. Esta cita que viene es peligrosa. ¿Por qué la mayoría de predicadores se han desviado a estar predicando temas sensacionalistas que apelan solamente al sentimiento?
prohibido meterse en temas controversiales. La única razón es para ganar popularidad y retener a los miembros de la iglesia. Y se retienen a los miembros de la iglesia, esa es una evidencia que va a entrar ¿qué? Dinero. Noten esta cita como dice, Primeros Escritos, página 227, párrafo 3. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Y noten cómo sigue siendo. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería, hacer parecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Y saben algo muy interesante, hermano. Esta metodología de presentar el mensaje no es propia de la iglesia adventista. ¿Saben de dónde se ha infiltrado? De las iglesias protestantes, Babilonia. Usted va a ver a Cash Luna, a Dante Gebel, a Guillermo Maldonado, todos esos predicadores de gran elocuencia. Óigales sus sermones, ¿cuáles son? Solo temas de ¿qué? De estima, de derribamiento, de prosperidad, de sentimiento, de amor, nada de controversial. La iglesia adventista ha copiado esos métodos y los ha infiltrado en la iglesia. Cuando nuestro mensaje, ¿cuál es? Un mensaje distintivo que contradice a Babilonia. Pero ahora hemos imitado que hasta sus formas de predicar las hemos infiltrado en la iglesia. Sentimientos y emociones. Lo que tú sientes es lo importante. No es lo que Dios dice en su palabra. ¿Saben por qué esos predicadores llenan auditorios hasta de 50,000 personas? ¿Por qué? Porque su mensaje ¿qué? Son apelar al sentimiento y a las emociones. Y para eso usan ¿qué? La labia, la oratoria y la psicología. Son animadores, no predicadores de la palabra. Y ese es el método que se está infiltrando y ya se infiltró en la iglesia. Un espiritismo sutil, donde hoy no se le predica a la gente de la ley, del pecado, lo que Dios aborrece, porque hoy se predica un amor espiritual impío, donde a la gente no se le enseñan las obligaciones. Hermanos, ¿se ha infiltrado eso en la iglesia? ¿Se ha infiltrado eso en la iglesia, hermano? Nuestra literatura ya no viene hablando de temas controversiales de nuestra doctrina. Amor espiritual impío. Nuestras reuniones ya no se presentan temas que nos identifiquen como pueblo de Dios. Solo metodología evangélica, métodos evangélicos, música evangélica. Amor espiritual impío. Con razón a los jóvenes hoy les gusta eso. ¿Sí o no? ¿Les gusta eso a los jóvenes hoy? Que se les hable de cosas hermosas, de cosas lindas, de noviazgo. Hace poco hay un predicador de que estaba diciendo, en lugar de presentar la palabra de Dios, estaba dando métodos como un joven puede conquistar inmediatamente a una mujer. Fuera de serie. En nuestros púlpitos se ha dejado a un lado la palabra de Dios y se está predicando solamente sentimentalismo y emociones. Eso es lo que le gusta a la iglesia, sentimientos y emociones. Hermanos, tengamos cuidado con esa clase de espiritismo, amor espiritual impío. Es un amor donde excluye los requerimientos de Dios, donde lo que importa es lo que tú sientas, porque tú eres Dios.
Y tú puedes decidir lo que es bueno y lo que es malo. Nadie me puede decir lo que es bueno y lo que es malo en la iglesia. Yo puedo hacer lo que me da la gana en la iglesia. Nadie me puede decir nada. Amor espiritual impío. Defraternizan a una hermana porque cayó en adulterio. Allí no hay amor en la iglesia. No hay amor. Y cuando se va a defraternizar a una hermana, ni levantan la mano, porque el diablo le ha creído que eso es pecado hacer eso con las hermanas, porque no hay amor. ¿Cuándo fue la última vez que defraternizaron a alguien aquí en la iglesia? Esto es lo que estoy diciendo, es verdad, hermano. Porque el diablo les ha enseñado a la iglesia que defraternizar a una hermana, eso es no tener amor con la hermana o con el hermano. Amor espiritual impío. ¿Saben, hermanos, que una vez llegó a una iglesia, andando de obrero bíblico, llego a una iglesia y veo un hermano de que andaba con eran 38 aquí, y el púlpito predicando. Yo les digo a los ancianos ahí, hermanos, les dije yo, ¿y ustedes por qué permiten eso? Una iglesia liberal, hasta el colmo. Y ellos me dicen, con el hermano no lo podemos tocar porque el hermano da grandes sumas de dinero a la iglesia. Tiene influencia en la iglesia. Sé que el hermano andaba con gran cohete aquí. Porque como el hermano tenía dinero y podía, ¿sabe que alguien que tiene dinero teme que le vayan a qué? A poner el balde. Amor espiritual limpio, impío. Y hay que tener cuidado, hermano. No vayamos a confundir amor con sentimentalismo enfermizo. Saben que cuando se defraterniza a un hermano que ha caído en pecado, es porque se ama, no es porque no se ama. ¿Sabía usted de eso? Muchos creen de que borrar a alguien de la iglesia y defraternizarlo es porque se está odiando al hermano. Así creen muchos, ¿sí o no? Pero saben que es al revés, es porque se ama. ¿Qué dice la Biblia? Dios al que disciplina, ama. ¿Han leído ustedes eso? Nunca lo han leído. ¿Cómo lo vamos a leer si no leemos la Biblia? La disciplina es porque se ama. Usted cuando castiga a su hijo, porque lo odia o porque lo ama. Pero el diablo cree de que al defraternizar a un hermano es porque se está odiando. Entonces lo que hacen es que para demostrar el amor lo toleran. Le dan hasta privilegio. Son miembros de juntas y en pecado. Tremendo, hermano. Sí, hermano, aunque usted no lo crea. Son hasta guías mayores y en pecado. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha creído nos ha enseñado de que si predicamos contra el pecado es estar dañando a la iglesia y no amarla. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos. Satanás es astuto. Está haciendo que en la iglesia se infiltre, y ya se infiltró, un falso amor, donde a la gente no se le enseñan las verdades bíblicas que decidirán el destino de las almas. No confundamos amor con sentimentalismo. El verdadero amor es obedecer la palabra de Dios y aborrecer ¿qué? El mal. Espero que este estudio haya sido de bendición y podamos haber captado el objetivo del tema y no dejarnos guiar por lo que sentimos y nuestras emociones. El corazón del hombre es perverso. Mi corazón no puede definir lo que es bueno y lo que es malo, porque mi corazón ¿qué? A lo malo le va a llamar ¿qué? Bueno. Quien define lo bueno y lo malo es Dios en su palabra. Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.